Saludamos a los hermanos que se encuentran escuchándonos a través de ondas radiales por diferentes emisoras. Recibo un saludo cordial aquí desde la iglesia La Mies, desde Tarapoto. Vamos a leer la palabra del Señor, mis amados. Quiero invitarles que me acompañen a un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Leemos desde el capítulo 15, versículo 11. Versículo 11. Hasta el versículo 19 vamos a leer. Es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. ¿Ya encontramos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Vamos a orar. Sabemos que hoy en la mayoría de países se celebra en esta zona del mundo el Día del Padre. Entonces vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Dios, el Padre que no defrauda. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momentito y pídele al Señor que te hable en este tiempo. Padre, damos gracias en el nombre de Jesucristo, que nos da el privilegio, la bendición y la oportunidad de estar ante tu presencia, Señor. Coloco delante de ti este tiempo de estudio. Cúbrenos con la sangre de Jesús. Haz que por tu gracia entendamos el mensaje dado por el Espíritu Santo. Sé que no somos dignos de estar en este lugar, Señor, y solo por tu gracia, solo por tu misericordia, Señor, podemos llevar tu palabra. Permite que este mensaje dado por tu Espíritu Santo corra como río, sea glorificado, Señor, y haga una obra sobrenatural en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, mi Rey. Cuando hablamos de Dios, el Padre que no defrauda, una de las cosas que personalmente les puedo compartir de la frase Dios es Padre, es que muchos de los hogares en Latinoamérica y en el mundo sufren en las familias la falta de un padre. No sé si de pronto alguno de ustedes creció sin papá. No sé si alguno de ustedes tuvo una mala experiencia con un papá. De pronto alguno de ustedes fue víctima de un mal padre, ¿no? De pronto alguno de los presentes o los que escuchan a través de las redes este mensaje fue abusado por un padre. Abusado sexualmente, fue violado, fue apaleado, fue insultado, fue maldecido. Vio a un padre en casa borracho, maltratante, o peor aún, un padre que asesinó a su esposa. Y tenemos miles de casos donde hay pésimos padres, que a veces uno dijese, mejor no tener, que tener esa calidad de padre, ¿no? Y eso justamente hace que cuando nosotros llegamos a una relación con el Señor, nos choca muchas veces cuando nos dicen, confía, Dios es tu Padre. A mí me pasó eso justamente. Yo llegué a la iglesia, yo no tuve un padre presente, no lo conocí, y nunca vi a mi padre, jamás dije la palabra papá, nunca. Y llegué a la iglesia y estando sentado en las sillas como invitado,
quería aprender de Dios, quería conocer de Dios, quería sentir de Dios. Y alguien me dijo, no te preocupes, arrodíllate y háblale a Dios como a tu papá. ¿Qué cree que pasó por mi mente? Háblale a Dios como a tu padre. Yo me arrodillé en la iglesia ese día y quedé mudo. No sabía qué decir, porque nunca dije la palabra papá, jamás llamé a nadie padre, no sabía qué hacer. Otros que han tenido un padre agresivo, maltratante, insultante, violento, han tenido padres que han sido personas tipo capataz en la casa, que dan con palo, que dan con correa, que dan con patadas, que dan con puñetes, que dejan heridas en el cuerpo y en el alma. Cuando se acercan a Dios, ven a un Dios tirano, a un Dios que en cualquier instante los va a fulminar, los va a agredir, los va a matar. Y muchas de esas personas que tuvieron malos papás y tienen en su corazón esa imagen de un padre severo, agresivo, maltratante, terminan creciendo en una iglesia y cuando tienen que enseñar, tienen que predicar o tienen que tener una relación con alguien de la iglesia, terminan maltratando a las ovejas, terminan insultando a las ovejas, terminan hiriendo a la gente de la iglesia. Y hay una situación del contexto histórico de esta historia de Jesús, porque aquí la pregunta, creo que estamos aquí en la imagen, ¿no? Dice, Dios el Padre que no defrauda, está la lectura allí y hay una imagen de un hombre cargando una bebé, ¿no? Una niña, ¿no? ¿Qué es un padre entonces? ¿Qué es un papá? ¿Qué es un padre, no? Sabemos que en el contexto biológico pues es el que engendra de sexo masculino, que proyecta una descendencia directa, es el progenitor, ¿no? Pero se sobreentiende que el padre debería ser un protector, ¿verdad? Se sobreentiende que el padre debe estar involucrado en la crianza y eso no siempre se ve. Yo lo veo en el colegio cuando voy a reunión de padres con mi hijo, veo que la mayoría de presentes son mamás. Muchos papás creen que si van a un colegio dejan de ser machos, que si se involucran en las tareas de su hijo son menos hombres, que si lavan los platos o cocinan dejan de ser varones. Y eso son cosas de machistas, son cosas de construcción social negativa, son pensamientos distorsionados. Sabemos que el padre es el protector, el que está pendiente aún desde la gestación de los niños. Entonces, no todos tenemos la misma oportunidad de vida cuando hablamos de un padre, ¿no? Cuando hablamos de cuál recuerdo tiene usted del padre. Algunos de ustedes pueden decir, no, para mí mi papá fue maravilloso, fue un hermoso hombre, me abrazaba, sentía su calor, su protección, su ayuda, su sostén, su bendición. Y lindo tener esa experiencia, porque a usted le va a ayudar muchísimo cuando se relaciona con Dios. Pero ¿qué de aquellos que hemos tenido una mala experiencia? Les cuesta mucho. A mí me ha costado mucho abrir la boca y decir Padre. Y más como muchos oran, Papito Dios. Como decía Jesús, Abba Padre. Entonces era mucho más distinto, difícil, ¿no? Así que la pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas para con tu Padre, ¿no? Celestial, ¿no? ¿Cómo usted idealiza a un verdadero Padre? ¿Qué características tiene un verdadero Padre? ¿Qué característica social tiene un padre, no? ¿Qué cualidades verdaderas lo identifican al verdadero padre? ¿Qué recuerdos tiene usted? Si es que tiene recuerdos de un padre. Cuando estamos en la época de jardín o de escuela, yo estuve revisando mis apuntes de la enseñanza en la universidad y encontré que el desarrollo, yo soy profesor pedagógico, desarrollo cognitivo de los niños, desde el momento de los 2 años, el niño comienza a tener su desarrollo de autoconciencia, ¿no? Y desde los 3 comienza a identificarse con las figuras que lo rodean. Yo tengo una foto de mi hijo donde está con los zapatos de papá a los 3 años. Otros se ponen la corbata de papá a los 3, 4 años. Las niñas se quieren poner el moño de la mamá, porque hay una identidad justamente con los padres, ¿no? Y hay pautas que los niños repiten. A la edad de los 5 años ellos ya
entienden un poco más de esta relación con su medio ambiente, con su relación emocional. Pero algo interesante es que los niños comienzan a tener una identidad también de tipo sexual. Saben que ellos son hombrecitos o son mujercitas desde temprana edad, 6, 7 años, máximo 8, ya tienen claro el panorama, ¿no? Desde los 8, 7, 8 se cuidan su apariencia física. Pero la ausencia de un padre es terrible en el desarrollo de los niños. Incluso en la época de adolescente es cuando se destapa la falta de esta identidad paterna, ¿no? Incluso algunos niños pueden llegar a rechazar su propia identidad. Pueden odiarse a sí mismos. Pueden odiar su propia sexualidad. Son personas con problemas de inseguridad, de desconfianza. Se sabe que muchas chicas que no han tenido padre se sienten atraídas por hombres mayores, adultos, porque no tienen esa identidad con un padre. Nunca un hombre les dijo, te amo, hijita, mi princesa, mi preciosa. No lo dijo. Y como viene un hombre mayor que le dice eso, entonces se enamoran de una figura paterna, pero no se enamoran de un hombre como pareja. Están enamoradas de la imagen de un padre que no tuvieron. Entonces sabemos que se crea inseguridad, se crea resistencia a la familia. Hay gente que no quiere tener familia porque tuvo un mal papá, tuvo una mala familia. Cuesta desarrollar el amor, cuesta romper el pasado. Por eso el mensaje de hoy se llama Dios el Padre que no defrauda. Porque de pronto usted dirá, bueno, yo tuve papá, pero mejor no hubiera tenido nada. Padres que le dieron golpes, padres que fueron drogadictos, padres que usted vio borrachos, padres que en la casa maltrataron a la familia, mejor no tener ese tipo de padres. Por las múltiples malas experiencias, padres drogadictos, alcohólicos, abusadores, agresivos, maltratantes, golpeadores, ausentes. O padres muy ocupados, que nunca han estado ahí. Así que, ¿qué piensa usted cuando se le dice, Dios es tu Padre? Dios es tu Padre. ¿Qué piensa uno? Creo que ahí está la imagen, ¿no? ¿Qué pienso cuando me dicen, Dios es tu Padre? Así que ha existido una buena o mal moderno paternal, de pronto hay un vacío. Yo les cuento algo personal, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia y les conté mi conflicto de no poder orar a un Padre celestial, porque no entendía la palabra Padre, el día que acepté a Cristo, en la parte de afuera había un pastor. Este pastor, recuerdo que su nombre es Juan Bautista, y él me bautizó a mí. Y cuando Juan Bautista me vio afuera en la puerta, dijo, hijo, te felicito, y me abrazó un hombre. Y yo me sentí supremamente extraño, raro, incómodo. Y aparte ese hombre, bien gordito, me aprieta, me apapacha y me pega su barba que raspaba a mi cara. Y yo me sentí mal, yo venía al ejército. ¿Y qué hace este tipo abrazándome? Y me hizo sentir un sentimiento de rechazo, de incomodidad, feo. Y cada vez que yo iba a la iglesia, Juan Bautista me buscaba. Yo le escapaba a Juan Bautista, pero él se las ingeniaba y se me atravesaba siempre. Y hermanito Cairán, qué bendición. Me sacudía ahí. Llegó al punto que yo me acostumbré al abrazo del pastor, que mi mamá me decía, ¿por qué va a la iglesia? Le decía, porque allá me aman. Y una vez en un congreso de pastores en Bogotá, en el Coliseo, en el estadio, Juan Bautista me vio de lejos y se vino y me abrazó. Y yo le dije, mamá, ese hermano a mí me ama, ese hermano me quiere. Y allí se notaba el vacío de un hombre adulto que no tuvo papá. Yo recuerdo que en la iglesia, en la célula en Lima, hay un señor mayor, él iba a la iglesia y se sentaba a los estudios y no oía bien. Así que le preguntábamos que qué entendía y decía nada, que no escuchaba. Pero siempre estaba el anciano ahí, un anciano así alto, más de 1,90 de alto. Y cuando le preguntaba yo, entonces, ¿por qué va a la iglesia? Dice, es que ya me quieren y todos me abrazan. Y no era la prédica, no era la enseñanza, era el abrazo de los hermanos, lo que atraía al hermano César, eran los abrazos. Mire qué importante es dar un cariño, dar un abrazo. A veces nosotros nunca
vemos de algo sano eso. Incluso la Biblia dice que nos saludemos con beso santo. Y hay gente que no está acostumbrada a que le den cariño, ¿no? Que le den un abrazo, ¿no? Justamente eso fue una de las situaciones que padeció Jacob. Jacob, en la Biblia vemos que Jacob fue rechazado por su padre y fue amado por su madre. Y eso desarrolló en Jacob una competencia con su hijo, con su hermano mayor, para quitarle la bendición de papá, porque él quería ser bendecido por papá. Ahora, cuando miramos esas carencias, podemos entender un poco más la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es el contexto histórico de esta parábola? Cuando usted lee el capítulo 15 de Lucas, encuentra algo interesante. Usted encuentra en el capítulo 15, versículo 1, que se han acercado a Jesús. ¿Quiénes? El texto dice los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran personas judías que se consideraban unos vendidos a Roma, porque eran judíos que cobraban impuestos para Roma, impuestos a sus propios hermanos. Entonces se consideraban unos vendidos y los ubicaban en el nivel de las prostitutas. Eso era un publicano. Los pecadores se acercaban para oírle. Usted conoce en las escrituras que venían personas como rameras, ladrones, incluso enfermos como leprosos, venían al Señor. Y lo encontraban en los caminos de las calles, de un pueblo a otro, se le atravesaban en los caminos y querían ver a Jesús, que Él les hablara, que los tocara. Él se iba a las afueras, lo seguía gente 2, 3 días de camino. Entonces el texto dice en el versículo 15:2 que los fariseos y los escribas estaban murmurando y decían: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces el Señor, en este contexto de que estaban hablando de Jesús por juntarse con personas pecadoras, lo que el texto dice es que el Señor da 3 parábolas. La primera, el Señor dice que una persona tenía varias ovejas y se pierde una de ellas, ¿no? Y deja estas ovejas 99 y se va a buscar la que estaba perdida. Luego habla de una mujer que tenía unas dracmas, unas monedas, y esta mujer pierde su dracma. De las 10 dracmas pierde una, versículo 8. Luego enciende la lámpara, barre la casa, busca con afán, con diligencia hasta que la encuentra. Pero las 2 parábolas terminan igual. Dice que cuando encuentra la oveja perdida, en el capítulo 15, versículo 6, dice que reúne a los amigos y vecinos cuando encuentra la oveja y le dice a los vecinos y amigos: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. Y luego cuando cuenta la historia de la moneda perdida, sucede exactamente lo mismo. En el versículo 9 dice que cuando la mujer encuentra la moneda perdida, reúne a las amigas y vecinas y le dice lo mismo: gócense conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Las 2 veces dice, en la oveja perdida, en el versículo 7, el Señor dice: así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y cuando habla de la moneda perdida es exactamente igual. En el versículo 10 termina la historia diciendo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces lanza 2 veces, 2 parábolas con el mismo sentido. Y luego viene la tercera parábola, que es la que estamos mirando, la parábola del hijo pródigo, y tiene el mismo contexto. Se pierde una oveja, se pierde una moneda, pero aquí se pierde un hijo. Ahora, ¿cómo comienza la parábola del hijo pródigo? En el versículo 11 dice: tenía un hombre 2 hijos. Así que esta parábola, realmente el héroe de la parábola no es el hijo, porque dice: tenía un hombre 2 hijos. Entonces la parábola realmente no habla del hijo, sino habla del hombre que tenía los 2 hijos. De él es la parábola. Es más, en las Biblias americanas, en inglés, no dice el hijo pródigo, dice el padre bueno, porque la parábola está hablando desde el padre. La parábola se enfoca en el padre. Entonces, ese es el contexto, el padre bueno. Creo que ahí está en la presentación
El título dice el Padre bueno. ¿Sí está ahí? Luz clarita. El Padre bueno. Entonces, ¿cómo comienza la parábola del Padre bueno? Tenía un hombre 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que corresponde. Y el texto dice que le repartió los bienes. Cuando este texto dice que un hijo le pide a su papá herencia, aquí hay una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque usted no pide herencia cuando papá está vivo. Las herencias, y más en los tiempos bíblicos, se dan cuando el papá muere. Y lo que hacen, dicen los comentaristas de este texto, es que esta es una rebeldía de parte del hijo menor. Ahora recordemos algo. En el contexto bíblico, en el contexto histórico, ¿quién tenía derecho a la mejor tierra? El padre le daba la mejor tierra ¿a quién? Al hijo primogénito. Quien realmente hubiese tenido ciertos derechos sobre los demás era el primogénito, no el menor. Y aquí está hablando del hijo menor. Ahora recuerde que esta historia no es una narración, es una parábola. Ustedes ya saben que es una parábola, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia sencilla de la vida cotidiana que encierra verdades profundas del reino de los cielos. Y esto habla de que esta parábola, como no es una narración, es una historia ficticia. Ficticia, no es una historia de narración. Una historia ficticia. Jesús dice, un hombre tenía 100 ovejas y perdió una oveja. No está narrando que le pasó exactamente eso a la persona, no. Está colocando un ejemplo de algo que pasa normalmente, que sucede, que es algo que puede ser real, porque sucede así, pero no es una narración directa. Igual pasa con la moneda perdida. Dígame quién no ha perdido una moneda o algo de dinero que no encuentra. Eso es una historia de la vida cotidiana, pero tiene un mensaje profundo, poderoso del reino de los cielos. Así que Jesús está, de alguna manera, está acomodando la historia para dar una excelente enseñanza profunda. Escuche, Jesús dice allí, porque ¿quién está escuchando a Jesús? Los doctores de la ley. Lo están escuchando los fariseos. Lo están escuchando los que saben de la ley. Y en el versículo 2 dice que ellos estaban murmurando. Mira el 15:2. Los escribas estaban murmurando. Los fariseos estaban murmurando porque eran los campeones de la justicia, de la ley, de los tratados, del texto. Ellos eran los que hacían los juicios. Eran el Congreso, el Consejo Supremo, para dictaminar veredictos. Así que lo que aquí dice, cuando Jesús dice, el hijo menor pide la herencia, escúcheme, yo estoy seguro que más de un fariseo hizo con la cabeza de lado a lado. Eso no puede pasar. Un hijo menor no puede pedirle al papá la herencia estando vivo, porque lo que está queriendo decirle es que mejor quisiera verte muerto. Deseo tu muerte para pedirle la herencia a su padre, dentro del contexto hebreo. Ahora dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le correspondería si su papá estuviera muerto, pero vivo no. Ahora, ¿qué hace este papá? ¿Qué dice el pasaje? Que le dio. Y esto es algo escandaloso en los tiempos de Jesús, algo escandaloso. Esto no pudo pasar, esto no debió pasar, que le diera la herencia antes de que él falleciese. La Biblia dice en Hebreos que el heredero hereda en la muerte del que es el testador, no antes, no antes. Entonces, ¿qué pasa? El padre de alguna manera pasa por encima de la ley por agradar a su hijo. En el versículo 13 dice, no muchos días después. Esto habla que el tiempo se hizo corto, en un tiempo corto. ¿Qué hizo? Juntando todo el hijo, se fue lejos a una provincia apartada. Y dice, ¿cómo juntas el precio de la tierra? ¿Cómo juntas el precio de ganados? ¿Cómo juntas el precio de ovejas, de bueyes, de asnos, de cabras, de camellos? ¿Cómo juntas todo eso? En pocos días, pues fácil, vendiendo barato. No hay otra manera.
de llevarse la herencia en el bolsillo, no hay otra manera. O sea que él desperdició, dilapidó años y posiblemente de varias generaciones de trabajo. Lo dilapidó en poco tiempo y lo hizo efectivo. Y el texto dice que se fue lejos. Y cuando dice que un judío se va lejos de su tierra, ¿qué está diciendo? No solamente ha despreciado a su padre, ha despreciado a su nación, ha despreciado a Israel, ha despreciado a su Dios, ha despreciado su religión. Porque el judío, cuando se iba a tierras paganas, cuando entraba a Israel, la costumbre era sacudirse los zapatos, las sandalias, sacudirse el polvo de sus pies y el vestido para no traer tierra pagana a Israel. Era tan serio este asunto que cuando Jesús dice que aparte de que el hombre había pedido la herencia a su padre, aparte de eso había dilapidado todo su dinero en pocos días y se había ido a la tierra pagana, yo creo que los ojos de los fariseos se abrían más y más al contar la historia al Señor. Y el texto dice que se fue y comenzó a vivir de una manera perdida. Desperdició el dinero, desperdició los bienes, comenzó a vivir como si no conociera a su Dios, perdidamente. Ahora el texto lo narra más adelante y dice que en el versículo 30, que este hijo había consumido los bienes con prostitutas, con rameras. Entonces no solamente abandonó los principios morales de su casa, de su familia, de su padre, del apellido, sino también de su nación y de su Dios. Y se fue a tierras paganas. Ahora, otra cosa importante es que cuando este está lejos, se va a una hacienda donde habían cerdos. Usted sabe que el cerdo para el judío es un animal inmundo. O sea que él estaba en tierras paganas. El texto dice que se fue a ese lugar, malgastó todo y vino una hambruna a aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso habla de que despilfarró, dilapidó todo lo que había. Todo lo que tenía lo desperdició, lo botó, lo tiró. En el verso 14 dice que cuando vino el hambre, se fue, verso 15, y se arrimó. O sea, no fue que le dieron trabajo, no. Se arrimó a una de las ciudades de estos paganos, buscó a un ciudadano de estos paganos, que era posiblemente un agricultor, un productor de cerdos. Y el texto dice que tenía una hacienda este hombre y le mandó a cuidar los cerdos. Así que decimos los chanchos. En Colombia decimos los marranos. Y yo sé qué es eso, porque yo me crié criando cerdos y no huele nada rico. Uno sale de allí impregnado de un olor penetrante y aunque te lave las manos sigues oliendo. Eso es criar cerdos. Y él estaba allí criando los cerdos después de ser un señor reconocido, y el texto dice que tenía tanta hambre que deseaba saciarse de lo que comían los cerdos. El texto dice que quería llenar su vientre de las algarrobas. Ahora, algo que yo investigué es que las algarrobas eran digeridas por los cerdos, pero este tipo de frutos no las digiere el cuerpo humano, las digiere los cerdos. O sea, él no podía comer eso, pero tenía deseos de comer y se daba cuenta de su miseria, que hasta los cerdos podían comer y él no podía comer. Y el texto dice algo que es la frase de resaltar, la frase a resaltar, es el versículo 17. La frase dice, y volviendo en sí, volviendo en sí, volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Volver en sí es la palabra que se usa para el que está en estado de coma. Esa es lo que se usa la palabra volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Es eso. Recuperar la cordura, recuperar la razón, despertarse de un coma. Eso es volver en sí. Volver en sí es eso. Creo que hay una imagen allí que habla de volver en sí, ¿no? Hay un hombre con cara de loco. Dice que él volvió en sí. Eso es volver en sí.
recuperar la cordura. Volvió en sí. Verso 17. Y al volver en sí, ¿qué dice? Ahí está en la pantalla, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Es ver la realidad, analizar la realidad. Eso es volver en sí. Ahora, cuando uno se da cuenta de lo que él hizo para con su padre, hay un pasaje que no sé si usted lo pueda encontrar, que está en Deuteronomios, por ejemplo, en el capítulo 21, en el versículo 18, que habla de la conducta de un hijo contumaz y rebelde y borracho. En Deuteronomio 21, 18, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán entre los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Bueno, este pródigo era peor. Entonces los ancianos, los hombres de la ciudad, ¿qué van a hacer con él? ¿Qué harán con él? Verso 21 dice: lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así que la ley, la orden para un hijo rebelde, ¿cuál era? Era la pena de muerte. Ahora le pregunto, ¿qué merecía el hijo pródigo? La pena de muerte, ser apedreado por lo que había hecho. Su padre era todo un hombre reconocido, todo un señor importante en la tierra. Y este hombre no solamente había deshonrado a su padre, había humillado a su padre, había humillado su apellido, su familia, sino que aún le ha dado la espalda a su nación y a su Dios. Ese es el hijo pródigo. Pero él dice que volveré a casa, vuelve en sí, reconoce la situación de su vida. Me levantaré, dice él, voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una traducción que encontré decía: Padre, mis pecados han llegado hasta el cielo. Es que era terrible lo que había hecho. A la mirada de cualquiera que supiera poco de la ley. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de llevar tu apellido. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de nada. Pero permíteme, aunque sea, ser tu esclavo de menor nivel. Porque él sabía que los jornaleros en la casa de papá comían mejor que él. Entonces el texto dice así, que se fue otra vez a su casa, a su tierra, y lo justo que hubiera sido. Algunos de los papás aquí presentes dirían: yo saco la correa, pastor, y me va a conocer, que le duele hasta el apellido. Pero el texto narra algo interesante. El texto dice acá que él regresa, se va a la casa de su padre, y cuando estaba lejos, verso 20, lo vio su padre. ¿Y qué le dice el pasaje? Su padre fue movido ¿a qué? A misericordia. O sea, es lo que no merecemos. Ninguno de nosotros merecemos eso. Misericordia. Misericordia. Su padre fue movido a misericordia y hizo algo impensable para la historia. Los fariseos seguro se jalaban los pelos, porque en lugar de esperar que el hijo miserable venga, se postre arrepentido, llorando, y pida no ser asesinado a piedra, el papá sale corriendo al hijo. Jesús dice que el padre corre al hijo. Dice: corre. Ahora recuerde que los magnates, los jeques árabes, la gente de esta zona, su vestido es túnica. Y con túnica no corre nadie. Así que la manera que hizo el padre para poder correr a su hijo fue alzarse la túnica. Y eso es algo vergonzoso. Tanto que en el tabernáculo los judíos no subían escaleras, tenían ramplas.
para no mostrar la corva, la parte de la pierna. Era algo vergonzoso. Lo que está haciendo el padre es perder su dignidad, perder su orgullo, perder su estatus, alzarse la túnica y correr a su hijo amado. Y es exactamente lo que hace Cristo. Porque en Hebreos dice que Cristo se encarna, Dios dejó el lugar de Dios y no estimó ser igual a Dios, y Él se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo para salvarnos a nosotros. Eso es lo que hace Cristo. Se humilla también. Esto es lo que hace el Padre. El Padre en la parábola lo que hace es que el Padre se humilla y ahora corre a su Hijo al encuentro. Para muchos de ese miserable, pero para el Padre no era un miserable. Fue movido a misericordia. Y llega, el pasaje dice que en el versículo 20, cuando estaba lejos, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién besó a quién? El Padre. Besó a ese hijo apestoso, oliendo a cerdo. Traíale aroma de cerdo encima. El Padre se está humillando ante los sacerdotes, ante la ley, ante la sociedad, ante su familia, ante la parte legal. Y el Padre va y lo besa. Y la historia no paró ahí. Esta cosa sigue con más intensidad. Cristo aviva el fuego de la historia y Jesús dice en el versículo 21 que cuando el Hijo le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, eso lo sabía todo el mundo. Esto no era un secreto para nadie. Lo que está confesando todo el mundo lo sabe. Pero era necesario que él lo dijera, que había pecado contra el cielo, contra su Padre, contra Dios. Pero Jesús dice en el texto, en el verso 22, que el Padre grita: saquen el mejor vestido. Le pregunto, ¿se lo merece? ¿Estaban las expectativas del pródigo que el Padre hiciera eso? No, claro que no. O sea, Jesús va más allá de eso y le dice: traigan el mejor vestido. Para eso hay que bañarlo, hay que vestirlo. Y el texto dice: vístanle a los empleados, vístanle. Y aquí viene algo que ya sobrepasa el asunto. Aquí ya sobrepasa el asunto. Porque le dice: póngale un anillo en su mano. El anillo es el sello de la familia. Eso se ponía encima de los pergaminos y se sellaba con cera. Póngale anillo, vuelve a la familia, vuelve a tener dignidad, vuelve a tener autoridad. Es parte de nosotros, de la realeza. Póngale anillo en su mano y dice: y póngale calzado en sus pies. Porque es una humillación andar descalzo. Solamente los esclavos andaban descalzos. Póngale calzado. ¿Qué está haciendo el Padre ahí? Lo está restaurando. Le está dando lo que ni él imaginaba, lo que ni él pensaba, menos la sociedad. Ahora le pregunto: ¿qué estarán pensando los fariseos? Esta historia es una locura, una locura fuera de todo tono. Y el texto dice, en el versículo 23 de Yapa, de Encime: busquen el ternero, el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer carne asada. Hagamos una fiesta. No, los jueces quieren asesinarlo, quieren apedrearlo. ¿Dónde está la ley de Dios? Pero dicen: no, vamos a hacer una fiesta. Y expresa algo tremendo, tremendo. En la fiesta había pues danza, ¿no? Se daba vino, venían invitados. Y le dice: vamos a hacer una fiesta. Y la declaración del Padre en el verso 24 es: este es mi hijo muerto. Era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado.
Vamos, regocíjense. Este asunto de la parábola es la repetición exacta de las ovejas perdidas. Deja 99 y va por la que está perdida, la alza y la pone en el hombro y la trae cargándola. Y le dice a todos, regocíjense. No dice matemos y comámonos la oveja, no. Regocíjense, la encontré porque se había perdido. Jesús dice, así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En la moneda perdida es igual. La mujer busca el dracma, la encuentra y busca a sus amigas y le dice, alégrense conmigo, regocíjense porque esta moneda se había perdido y la encontré. Es exactamente lo que pasa con el hijo pródigo. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto, ha revivido. Traigan vestido, traigan anillo, pongan calzado y sacan el buey gordo y hagamos fiesta. El problema ya no solamente es en los fariseos y su cara furuñida, ceñidos sus cejas, sino que ahora Jesús agrega una dosis y dice que vino el otro hermano, el mayor. No nos acordábamos de él hasta ahora. Aparece el heredero, el primogénito. Está trabajando en el campo en el verso 25 y viene y se acerca a la casa y escucha a la multitud, escucha las danzas. Y llama a uno de los esclavos, uno de los criados y le pregunta, ¿qué es este alboroto? Y el criado le dije, es tu hermano. ¿Mi hermano? Sí, tu hermano. Tu hermano ha vuelto. Entonces, ¿qué imaginó el hijo? ¿Lo va a apedrear? ¿Lo va a justiciar? ¿Lo va a lapidar? ¿Qué es esa bulla? No, dice, es que mi papá, tu papá, lo que ha hecho es que hizo una fiesta. Mandó a traer el becerro gordo, el de la ceremonia especial, porque lo ha recibido otra vez sano. ¿Cuál fue la respuesta del hermano mayor? Usted sabe la respuesta. 28. El hermano mayor se enojó, frunció el ceño, estaba molesto. Él venía de trabajar, de campo, de acrecentar la herencia. Y el texto dice que no quería entrar a la casa, estaba frustrado, molesto con papá. Y el texto dice que su papá tuvo que salir y tuvo que rogarle que entrara. Y él dijo, no, padre, no. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con los amigos. Y viene este hijo tuyo. Así dice el texto. Así dice el texto, verso 30. Viene este hijo tuyo que ha consumido bienes con rameras, ha gastado tu plata con rameras, y tú le matas el becerro gordo. Y el papá responde, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, todo es tuyo, todo es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta, necesario regocijarnos, porque este tu hermano era ya muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. En la parábola, ¿quién es el hijo pródigo? ¿Quién está escuchando la historia? En el primer versículo. ¿Quién escucha la historia en el primer versículo? 15:1. ¿Quién escucha la historia? Mire su Biblia. ¿Quién escucha la historia? Publicanos y pecadores. Entonces, ¿quién es el hijo pródigo? Los publicanos, los pecadores, las prostitutas, los ladrones, los asesinos, los violadores. Ellos son los que han, los borrachos, los maldicientes, las prostitutas. Ellos son el hijo pródigo. Han malgastado su vida, los bienes de Dios, los dones de Dios, han vivido perdidamente. Pero si se acuerdan del Padre Celestial, van a volver en sí. Van a volver en sí. Y si en el corazón de esos pródigos está el volver a la casa del Padre, no los van a apedrear. Papá va a abrir los brazos totalmente, porque Dios es el Padre que no defrauda. Amén. Ahora le pregunto,
¿Quién es el hermano mayor? Capítulo 15, versículo 1. En el 1 estaban los publicanos y pecadores. Y en el versículo 2, ¿quién escuchaba la historia? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Ellos son el hijo mayor. Porque ellos dicen, siempre hemos estado en casa. Nosotros no pecamos. Nunca nos hemos apartado. ¿Y por qué no se goza al Padre con nosotros? Y Jesús está explicando que tienen que aprender a entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pues no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Entonces, ¿por qué se pierde una oveja? La oveja se pierde porque la oveja es ciega. No se da cuenta, cuando descubre está enredada entre espinos, está lejos del rebaño, es descuidada, es medio tonta. Cuando se da cuenta está lejos del rebaño, no escucha las campanas ni el sonido ya del rebaño, está lejos, por descuido, por despiste. ¿Por qué se pierde una moneda? Por desorden, por olvido. ¿Pero por qué se pierde un hijo? Porque quiere, porque se le dio la gana de pecar, porque se le dio la gana de irse al prostíbulo, porque se le dio la gana de emborracharse, se le dio la gana de irse con malos amigos, le pegó la gana de perderse e irse de los brazos de papá. Se le antojó descarriarse, prostituirse, caer en pecados sexuales, consumir drogas, se le antojó. Pero ¿cuál es el mensaje profundo de la parábola? Encierra un mensaje profundo del reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje profundo? Es que hay fiesta en los cielos cuando un pecador toma la decisión de arrepentirse. Y el Señor es nuestro verdadero Padre, que no nos defrauda. Y usted en cualquier momento puede venir a Él. Usted puede volver en sí si está lejos del Señor. Usted puede volver a Él aunque nunca ha tenido un padre físicamente y no entienda esa relación, puede confiar en Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta desde adentro de su corazón, dice el Señor, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, sí, pero el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 17 dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, entonces conduzcas en el amor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de una vana manera de vivir. En 2 Corintios 6:17, porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros, ¿por qué? Por Padre, y ustedes me serán, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Juan 6:65 dice, ninguno viene a mí si no fuere dado del Padre. El Espíritu Santo pone el querer venir a Cristo. Y en Juan 6:37 Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que me viene, ¿qué dice el Señor? Yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, dice el Señor. En Mateo 10:32 Jesús dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, ¿qué dice? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. En Malaquías dice algo interesante, 4:6.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que, mis amados, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted se ha sentido en algún momento como aquel pródigo que no merece el perdón, que está lejos de Dios, que ha perdido el tiempo en pecados, usted puede volver en sí. Y quien nos hace volver en sí es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que coloca en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Permita que el Espíritu Santo le mueva a usted hacia el Padre, porque el Padre siempre estará presto, no solamente a abrir sus brazos, sino a correr hacia ti para brindarte misericordia y perdón. Amén. Vamos a orar. Póngase en pie por un momentito y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. La palabra dice que el Señor se humilló a tal punto que fue a la cruz por nosotros. Él fue herido por nuestra rebelión, dice Isaías 53:5. Él fue molido por nuestro pecado. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor, cada uno por su propio camino, pero Dios el Padre cargó sobre Jesús el pecado de nosotros. Así Él fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. En vez de ser apedreado el pródigo, fue sacrificado a Jesús. Y él va y da la vida por ti y por mí en la cruz. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto esa vida de Él en expiación por nosotros. Y Cristo ya murió por ti. Solo resta que tú te acerques a Él. Él no tuvo vergüenza de ir a la cruz por ti. No tengas vergüenza de venir al Señor para alcanzar misericordia. Vamos a cerrar los ojos y vamos a elevar una oración delante del Padre Celestial. Pídale que usted tenga esa libertad de tratarlo a Él como el Padre bueno, como el Padre eterno, como Cristo le habló a Él, como Abba Padre. Cierra tus ojos por un momento y repite esta oración conmigo de manera respetuosa y reverente. Cierra tus ojos. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Dile: Señor, gracias porque a través de tu sangre nos has lavado, nos has limpiado y nos has redimido. Ahora diga: Padre Celestial, vengo a tus pies reconociendo a Jesús como mi Salvador, como mi sanador. Diga: Padre Celestial, perdona todos mis pecados. He pecado contra el cielo. Diga: he pecado contra ti. Y no merecemos ser llamados tus hijos. Pero gracias, Señor, por Jesús, que se humilló hasta lo sumo por mis pecados. Diga: hoy te recibo en mi corazón y renuncio a todos mis pecados. Tiene que decirlo: renuncio a Satanás, renuncio a sus demonios, renuncio a mi pecado. Diga: renuncio a la maldición generacional. Y te pido, Señor, que coloques mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dígale: coloca mi Espíritu Santo, coloca tu Espíritu Santo en mí y sana mi alma, sana mi cuerpo, sana mi mente. Dígale: gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. En sus propias palabras, ore al Señor. Dígale: gracias, mi Rey, gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Algún día usted y yo también estaremos haciendo fiesta en los cielos por el pecador que se arrepiente. Pero si alguno de ustedes hoy se ha arrepentido, déjame decirte que en los cielos
Los ángeles hacen fiesta por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir al gran Rey. Vamos a exaltarlo porque Él es digno.